póstumo al doctor Ramón Armengol Román y al doctor Francisco Cavistán, y a todos los colegas de nuestro gremio, ¿verdad?, que han fallecido, y pues que con esta pandemia pues hemos estado con un poco más de suerte respecto a lo que nuestro cuerpo resiste, ¿verdad? Y otras personas pues lamentablemente no. Pero en homenaje a ellos y todos los que han fallecido y a nosotros mismos, ¿verdad?, que estamos aquí en esta lucha, pues estamos aquí frente a frente, estamos tratando de seguir adelante, de seguir compartiendo los conocimientos a manera que compartimos, y siempre lo he dicho en cada una de mis ponencias, a manera que compartimos crecemos más, no solo intelectualmente, sino en las relaciones sociales y afectivas entre todo el gremio como tal. Agradeciéndome por la invitación que me ha hecho CENICSA, que año con año pues realiza este maratón en celebración del día de nosotros, pues los abogados y abogadas que tenemos, que va a ser el próximo 29 de septiembre. Ok, pasando ya al tema, me han invitado y pues he tenido libertad de escoger la temática. Considero de mucha importancia el tema de la prueba en el proceso civil, pero específicamente la prueba ilícita en el proceso civil. Ley 902, Código Procesal Civil Nicaragüense, ley que recién, no tan recién, ¿verdad?, llevamos casi 4 años, que entró en vigencia, ¿verdad? Antes de hablar de la prueba ilícita, tenemos que establecer las bases para poder hablar de una excepción al derecho a la prueba, por decir así. Recordemos que lo que planteamos en nuestras demandas, planteamos son hechos que configuran o que tienen en sí mismo derechos que se nos están siendo vulnerados. De tal manera que estos hechos constitutivos necesita, como dice el artículo 231 del Código Procesal Civil, necesita ser probados. Y a través de los medios de prueba que está establecido en la ley 902, artículo 251, 252, establece una serie de medios de prueba, lista que por cierto hay que aclarar, no es una lista taxativa, sino enunciativa. Tenemos los medios de prueba como tal, entonces con eso podemos probar. ¿Cómo va a ser la probanza? El mismo artículo 231 establece de que puedo acreditar la certeza del hecho, puedo verificar el hecho y también que se verifique a efectos del proceso. Entonces eso significa que no es nuestro tema, pero la prueba con la valoración de la misma, qué grado de contundencia tendrá esta respecto a cada hecho planteado que quiero que se me tutele por la autoridad judicial. Entonces, para seguir adelante con la demanda, ¿qué es lo que el siguiente acto procesal una vez admitida la demanda? Es la audiencia inicial o la audiencia única, en la cual una de sus finalidades es el debate sobre la ratificación de la proposición de los medios de prueba que yo hice. Y aquí donde empezamos a ser un poco técnico y enfatizo, vuelvo a repetir, ratifico en audiencia la proposición de los medios de prueba que ofrecí en mi demanda para los hechos que he planteado y el derecho que se me tutele. ¿Por qué volví a repetir o a ratificar o enfatizar sobre esto? Porque es aquí donde van los elementos configuradores, los elementos configuradores para determinar que si esa prueba realmente que está propuesta y que posiblemente va a ser admitida, es prueba lícita o ilícita. Respecto a que la prueba o el sistema de prueba
el Código Procesal Civil, cuando habla de la prueba ilícita en el artículo 237, CPCN, ya no voy a repetir más CPCN, salvo que sea otra ley, habla del 237, tiene dos ámbitos de aplicación de la ilicitud de los medios de prueba. Y habla sobre el derecho extrínseco al proceso, es decir, de los requisitos extrínsecos e intrínsecos que tiene. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo de que cuando se ha violentado derechos fundamentales, los que están recogidos en la Constitución Política, el derecho de las personas, la inviolabilidad de sus comunicaciones, de su correspondencia, ha sido violentado en la obtención de algún medio de prueba, entonces puedo proponer, ya vamos a verlo un poco más adelante, como prueba ilícita que no sea admitida esa prueba. También el 237 aborda de que no solo va a ser ilícita esa corriente originaria, que vamos a ver de dónde nace, sino que también va a ser ilícita aquella prueba que no cumpla con los requisitos de qué, de los medios de prueba establecidos en el 251, si no estoy equivocado, es el 251 donde están los medios de prueba, y donde cumplan con los requisitos de cada medio de prueba. Por eso es que se establece, el legislador dice, cuando se habla de la libertad probatoria, todas pueden llegar al proceso, se van a proponer, se van a admitir, sin embargo, tiene que caminar o tiene que proponerse y admitirse y evacuarse a través de las reglas establecidas en el Código Procesal Civil. Y cada medio de los que están regulados tienen un procedimiento y unos requisitos como tales. Cuando se violentan estos requisitos, tanto en su proposición como su admisión, o la evacuación de los mismos en la audiencia probatoria o la audiencia única, es donde también se puede alegar de prueba ilícita. Entonces, cuando yo hablo del 237, tiene regulación extrínseca, es de aquellos derechos que están fuera del proceso respecto a los derechos de inviolabilidad de mi correspondencia, de mis documentos, por ejemplo, o de mis comunicaciones. Entonces puede ser que de ahí hayan obtenido una prueba, me aborda alguna persona, por ejemplo, y me está grabando, ¿verdad? Y me está haciendo preguntas para inducirme a que si yo le debo o no le debo, pues pueden ser preguntas confusas y no está haciendo es bastante normal. Últimamente me han llegado varios casos de ese tipo y por eso me viene a colación ahorita de que me llevan los medios de prueba y escuche, doctor, ¿dónde está confesando que dice que me debe 10,000 córdobas? Pero son grabaciones prácticamente mutiladas y que son, entonces, ¿qué pasa? No hay consentimiento de la persona o no hay un procedimiento de obtención, no tanto el consentimiento, sino el medio de obtención no es el que está determinado en la ley y está afectando esos otros derechos. Antes de continuar con el Código Procesal Civil, es importante, brevemente me voy a referir al Código Procesal Civil derogado, denominado PR, todos lo conocíamos como el PR. ¿Por qué razón? Porque en mis conclusiones, una de las conclusiones es el avance que ha tenido Nicaragua en la reforma procesal civil. Me estoy refiriendo de que Nicaragua, a través de la ley 902 Código Procesal Civil, ha institucionalizado el Instituto Procesal de la Prueba. Por tanto, es importante saber dónde realmente estriba el cambio fundamental. Para eso, brevemente me voy a referir a cómo estaba en el Código Procesal Civil. Me voy a apoyar de aquí de algunos artículos que ya se me están olvidando, por cierto, legislación que no ocupamos, ¿verdad? Y dice, en primer lugar, hay que establecer que cuáles son la exclusión probatoria se da en todos los sistemas procesales, en todas las materias. Pero las legislaciones, no todas homogéneas aún,
establecen que la exclusión probatoria, cuando porque no cumple los requisitos o se ha violentado derechos fundamentales externos, pues entonces van a ocupar sistemas para poder abordar esta situación. Y el Código Procesal Civil, PR, ocupaba el sistema de nulidades. Eso lo dice el artículo 1116. El artículo 1116 del PR establece que a través de las nulidades, que por cierto, el PR no tenía regulado el instituto de las nulidades, teníamos que recurrir a la legislación civil, hablando del 2201, 02, 03, 04, para encauzar los actos procesales en aquellas hipótesis normativas de nulidades de los actos jurídicos y negocios jurídicos que no son procesales. Sin embargo, pues hacíamos un plus esfuerzo y fundamentábamos por ahí, y el procesal civil del PR establecía de que si había igualmente, como lo hace el Código Procesal, Ley 902 lo hace ahora, regula los medios de prueba y cuáles son sus requisitos, también estaba regulado en el PR, y cuando había una violación a esto, pues se interponía la nulidad. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedía si se le daba al lugar a la nulidad planteada por algún medio de prueba que fue extemporáneo, que el documento no es conforme a los requisitos que se pedía conforme la regulación del PR? Pues si se lograba, la autoridad judicial podría decir al lugar, la otra parte apelaba, la apelación subía a la segunda instancia, y cuando lograba regresar, posiblemente sí eso quedaba excluido y declaraban la nulidad de parte del proceso. Me estoy adelantando un poquito a las conclusiones, pero es necesario para poder entender cuál es la novedad y cuál es el garantismo de nuestra nueva regulación de la prueba ilícita. Entonces se declaraba la nulidad, y a veces hasta de todo el proceso como tal, porque si eso era en segunda instancia y ya se había dictado la sentencia definitiva, entonces votaban toda la sentencia y volver a empezar otra vez el proceso como tal. Por esa razón, muchos países, hace muchos años, iberoamericanos, empezaron a acoger el sistema norteamericano y dijeron, ok, si Estados Unidos ha desarrollado una teoría de la prueba ilícita a través denominada de prueba ilícita o frutos del árbol prohibido, y ellos establecieron unas reglas. Dichas reglas el mecanismo se llama exclusión, no es el de la nulidad, sino excluye únicamente la prueba que realmente no ha cumplido los requisitos, ha violentado un derecho como tal. Entonces, como les decía, el PR, para salir de acá de esa legislación, pues establecía las nulidades, y eso nos hacía retroceder. Eso era en costo, tiempo, efectividad y el tiempo utilizado para que se nos tutele un derecho con una sentencia firme como tal. Sin embargo, la Constitución, la Constitución Política de 1987, en su artículo 26, ya recoge parte de lo que hoy en día tenemos, que dice que las cartas, documentos y demás papeles privados sustraídos ilegalmente, habla de sustracción, no surgen efecto alguno en juicio. Actualmente nuestra Constitución, con la reforma que ha sostenido, está igualmente. Y en 1988 la ley orgánica prácticamente reproduce lo que dice la Constitución de 1987. En su artículo 16 dice: no surte efecto alguno en el proceso las pruebas sustraídas ilegalmente u obtenidas violentando directa o indirectamente los derechos o garantías constitucionales. Y cuando hablo de directo e indirectamente la ley orgánica, me tengo que ir a la doctrina norteamericana, que prácticamente con la sentencia del caso Weeks en 1914 es cuando se define más jurisprudencialmente la institución de la prueba ilícita o la exclusión de prueba por violentar derechos o requisitos procesales. Y en su primer inicio de la prueba ilícita, que nace en materia penal,
¿qué es lo que decía? Si la prueba obtenida, la prueba principal obtenida es ilícita, y si de ella se deriva alguna otra prueba, también ilícita será. Estados Unidos continuó, avanzó varios años bajo esa institución y reguló y dijo, no puede ser, hay excepciones también a esa prueba. Y estamos hablando del hecho notorio, de la atenuación en la causa y la fuente independiente. Esas son las tres excepciones que estableció la jurisprudencia norteamericana en materia penal, y eso se lo digo, ¿por qué? Porque más adelante voy a desarrollar también que por qué que nosotros, todos los sistemas del civil law, venimos y hacemos una transformación y partimos de la prueba ilícita de la teoría norteamericana penal, pero que no aplicamos las excepciones que ellos establecieron. Y más adelante desarrollaré por qué no se aplican esas excepciones entonces en materia civil. Porque nuestro Código Procesal Civil, Ley 902, dice que la prueba ilícita y toda aquella que se deriva de ella, una vez alegada, no surtirá efectos en el proceso, aun que haya sido admitida o aun que haya sido evacuada, también esta no surtirá efectos como tal. Ok, entonces pasamos al 236 de la ley 902. El 236 todavía no es la regulación de la prueba ilícita en este código. Es el 237, el 238 y 239. Son tres artículos que regulan la prueba ilícita. Pero el 237, que es el que regula la prueba ilícita, me dice lo siguiente, que va a ser prueba ilícita toda aquella que en obtención y origen no cumpla con los derechos fundamentales y garantías procesales. Lo importante es ir viendo o enfocando cuáles son las palabras clave, ¿verdad? En ese primer inciso me dice de derechos fundamentales y garantías procesales. Eso significa de que tengo que estar pensando el doble ámbito de regulación para el control de la prueba en el proceso. También dice el artículo que se considera prueba ilícita la que no cumpla en su proposición y admisión con los requisitos de cada medio de prueba. Como lo dije, en el 251 están regulados los medios de prueba, las reglas, y se desarrolla después en todo el articulado del libro segundo del Código Procesal Civil como tal. ¿Qué efectos va a traer respecto a la prueba ilícita en el proceso? Dice lo que había dicho anteriormente, carecerá de eficacia probatoria. La prueba ilícita, aunque no haya sido admitida y practicada, carecerá de efecto de eficacia los actos o los hechos que sean a consecuencia de aquellos. Quiere decir que el 237 es el artículo que me está diciendo que hemos acogido un instituto que nació en la jurisprudencia, y recuérdense que el sistema angloamericano o anglo del sistema del common law parte de que no de una regulación en código, no, sino de fallos precedentes o de los fallos a nivel, que en otras palabras estamos hablando de la jurisprudencia. Y en este caso, como dije yo, nosotros, Nicaragua, en este caso tengo que referirme a España, Panamá, Colombia, Honduras, El Salvador, son los países más cercanos a los nuestros, son los que tienen regulado casi idéntico a como lo tenemos regulado nosotros sobre la prueba ilícita. Y es ahí donde nos disociamos un poco de la teoría originaria de la teoría ilícita de los frutos del árbol prohibido de norteamericana, mejor dicho, en el sentido de que no acogemos las excepciones ya anunciadas o ya expresadas acá. Simplemente en el 237 se dice de que carece de eficacia los actos o los hechos que sean a consecuencia de aquellos que fueron obtenidos de forma igual. O sea, que la fuente primaria de prueba, y si de ella hay otra prueba derivada, pero aunque se desprenda y se convierta autónoma, aunque sea notorio el hecho, siempre va a ser prueba ilícita
al respecto. Pasamos a la tramitación. ¿Cómo se plantea una prueba ilícita en este proceso civil nicaragüense? Ok, el 238 prácticamente nos está diciendo que el vehículo procesal para hacer valer, para poder impugnar prueba, porque ésta no cumple los requisitos o violenta derechos, es los incidentes. Y recordemos que los incidentes están en el artículo 413, regulado de forma general. Y tenemos incidentes en audiencia, incidentes de forma escrita, siempre. Y habla siempre de la cuerda separada del 413 y todo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de exclusión probatoria, estamos hablando de que estamos, como decir, en contra de los derechos constitucionales, legales y convencionales del derecho a la prueba. Como es un derecho, el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, por consiguiente, entonces tiene que verse con mucha particularidad y mucho tecnicismo en la materia civil. ¿Cómo voy a excluir una prueba realmente si le voy a dar lugar a esa pretensión de la contraparte que está impugnando la de ilícita porque ha violentado alguna garantía como tal o algún derecho como tal? Entonces, eso me lleva a decir que la regulación de los incidentes de forma general del 413 en adelante es la regulación básica, pero hay regulación específica. ¿Y dónde está la regulación específica? Está en el 237, 238 y 239. Ahí se regula qué es la prueba ilícita, cuáles son sus efectos, cómo se interpone, qué requisitos lleva, qué resolución de la autoridad judicial, cuáles son el sistema de recursos que va a tener. Entonces, si ustedes se fijan, hay una regulación especial, así como regula la declinatoria en el artículo 43. La declinatoria también es un incidente especial. Entonces, cuando estamos hablando de 237, 238 y 239 CPCN, artículos, estamos hablando de un incidente con regulación especial. Y me dice, en otras palabras, ¿verdad?, porque no podemos ahondar tanto, de que por regla general puedo en la audiencia, ¿cómo debo de hacerlo? Las reglas generales, hay excepciones también. Se interpone la demanda, la admiten, me mandan a contestar la demanda, contesto la demanda, pero no interpongo el incidente. No lo puedo interponer porque entonces el proceso se volvería escrito. Se difiere ese derecho que yo tengo a impugnar la prueba, por alguna de las razones ya dichas, a la audiencia inicial o a la audiencia única. En la finalidad de la subsanación de defectos procesales, que es una de las primeras después de la mediación, es ahí donde la autoridad judicial va a decir, ¿hay algún defecto que subsanar, algún defecto procesal que subsanar? Sí, señoría, yo como parte demandada voy a impugnar la prueba de la parte actora, la documental o cualquier otro medio de prueba, porque esta la considero ilícita. Le dan la palabra y empieza a interponer como que si interpusiera su demanda de forma oral en ese momento, sumariamente, como se dice, o brevemente, con los requisitos de que hay un hecho que realmente se configuró, que violenta algún derecho en la obtención o sustracción de la prueba que afectó otro derecho fundamental fuera del proceso, o se está violentando alguna garantía procesal, que puede ser constitucional. ¿Por qué? Porque recordemos que el artículo 34 de la Constitución habla del debido proceso. Por lo tanto, todo lo que está dentro del debido proceso está en los requisitos para proponer, admitir, evacuar y valorar la prueba, que es el íter de la prueba en el proceso o en el procedimiento como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado, de forma, como decía, hay que plantearlo pues de forma oral en la audiencia y se prueba si es necesario, si hay algún hecho que afirmativo, pues requerirá de prueba también de lo que estoy afirmando y
Por consiguiente, se le da la palabra a la contraria por el derecho a la defensa, el derecho a la defensa, por supuesto, y la autoridad judicial resuelve en el momento. Ya sabemos que esas resoluciones dictadas en audiencias quedan notificadas automáticamente y que lo que procede únicamente en todas las resoluciones dictadas en audiencia, lo que procede únicamente es el recurso de reposición. De eso hay que estar claro, nos confundimos con la apelación. ¿Por qué? Porque no le está poniendo fin al proceso. El proceso es las pretensiones respecto a los hechos, las pruebas, si bien es cierto, me están excluyendo alguna de ellas, pero no todas, y la autoridad judicial no se ha pronunciado en sentencia definitiva aún. Por lo tanto, cuidado, consideramos que ese auto le pone fin porque voy a perder, porque me quedó excluida la prueba, porque me ganó la contraparte y la autoridad judicial la declara ilícita. Entonces, en ese sentido, ese auto solo se puede reponer. De su reposición, yo puedo pedir, no puedo interponer otra reposición de la decisión, sino lo que se hace es que se protesta, y eso significa, es una apelación, pero que la hago en diferido. Eso que no se nos vaya a olvidar. ¿Por qué? Porque recordemos de que en la medida que yo abandone la prueba en el camino y no pueda realizar la contención o el litigio realmente para sostener mi prueba que he propuesto y que estoy en el momento de la admisión o rechazo de la misma, porque tal vez no es pertinente, necesaria, o porque la están atacando de ilícita, entonces en la medida que yo me quede sin prueba, en la medida que no van a fallar a mi favor, porque el artículo 200, si no me equivoco, dice que si la autoridad judicial no tiene suficiencia probatoria, o sea, no tiene claridad, que es la tutela judicial efectiva sobre los hechos y suficiencia probatoria, la misma ley le dice que tendrá que desestimar las pretensiones de la parte actora o reconveniente como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado, como regreso a la parte de la interposición del incidente. Dije que de forma oral, por regla general, ¿qué pasa cuando partimos de la audiencia de los procesos de distrito? El proceso ordinario, mejor dicho, en los juzgados de distrito. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser que se proponga una prueba porque hay un hecho nuevo y se planteó en la audiencia inicial. Puede ser que haya una prueba sobrevenida y se admitió en la audiencia inicial, y yo considero que esa prueba ha violentado en la obtención o sustracción derechos fundamentales de terceras personas, de las partes del proceso, o está violentando alguno de los requisitos del acto procesal propio de los medios de prueba de su proposición como tal. Entonces, si eso sucede así, y eso sucede en la audiencia o posterior a la audiencia inicial o a la única audiencia que a lo mejor se puede suspender por algunas razones, podría ser alguna de ellas, que no tengo medios de prueba disponibles, y después para tratar de fundamentar, para completar o fundamentar la alegación de la prueba ilícita, entonces se hace por escrito. Si estoy entre audiencia inicial y audiencia probatoria, entonces yo puedo hacerlo por escrito y promuevo el incidente, promuevo mi acción de impugnar la prueba, porque esa es la acción procesal. Tengo una acción procesal de impugnar la prueba por las causales tales, argumento, fundamento, realizo mi pretensión, presento el escrito como cualquier otro escrito con sus copias, ya saben, original y 2 copias, en el caso que solo hay 2 partes, y si no, el número de partes más que hayan, y lo presento, y la autoridad judicial lo admitirá o no lo admitirá, lo mandará a subsanar o no, y resolverá en la siguiente audiencia. No va a haber una audiencia especial,
la siguiente audiencia es la audiencia probatoria. Y antes de iniciar la evacuación de los medios de prueba admitidos en la audiencia inicial, tendrá que resolverse como se plantean las excepciones antes de entrar a cualquier de las finalidades, y hay excepciones planteadas en la audiencia inicial o en las primeras finalidades de la audiencia única del sumario, se resuelven las excepciones o defectos procesales como tal. Y entonces, pues entonces eso pasa por escrito, ¿verdad? La gran pregunta que se hace la doctrina es la siguiente. Solo en esos momentos que habla el 238 del CPCN se puede interponer la acción procesal de impugnar la prueba por ilícita. La respuesta es no. La respuesta es no. Y eso significa que nos lleva a algo que tenemos que tener mucho cuidado. Colombia, en su reforma procesal civil, dejó expresamente los dos sistemas. El sistema que tenía, el cual nosotros lo teníamos en el PR y la mayoría de países también, iberoamericanos, el sistema de exclusión probatoria por la nulidad, y deja la regla de exclusión de la prueba a partir del acto procesal propio de la prueba, excluyendo la que ha sido atacada en su caso concreto como tal. O sea, deja dos sistemas. La pregunta es, ¿y nosotros cómo estamos en el CPCN? Entonces, el artículo 14, en los principios del CPCN, establece en su segundo párrafo de que las alegaciones, y cuando me habla de alegaciones, me habla, recuérdense que nuestro Código Procesal Civil no tiene alegatos iniciales, no está expreso. Por una técnica de la evacuación, de la comunicación oral, de las audiencias, se hace un alegato al inicio, pero no está expreso. Pero sí tiene expreso en el 470, si no me equivoco, 471, sí tiene expreso los alegatos finales o los conclusivos, si ustedes lo quieren llamar así. Y el artículo 14 dice de que si en los alegatos finales se ha infringido algunos requisitos de los medios de prueba que fue propuesto, admitido y ya evacuado, porque ya se evacuó, estamos en la audiencia, pero estamos en el alegato final, ya se evacuó, entonces también se puede atacar de ilícito. ¿Y por qué razón se puede atacar de ilícito en ese momento? Porque posiblemente la parte que le han excluido la prueba o lo hace de buena fe o lo hace de mala fe, pero incluye dentro de sus alegatos medios probatorios que han quedado excluidos en la audiencia inicial o en la audiencia única. El problema está en la concentración y el conocimiento y preparación del caso de cada litigante que va al proceso como tal. Porque entonces yo estoy claro de que qué prueba quedó inadmitida, tal vez porque no es pertinente. Ok, pero si yo no estoy claro de eso y tengo cierta confusión que todavía se da hasta el momento de que lo que escribí en la demanda es lo que va siempre, no es así, recordemos. Lo que se escribió en la demanda es una primera noticia que se va o confirmando o reafirmando o se va acomodando a los diferentes actos procesales que se dan en las audiencias. Y si entonces quedó alguna prueba excluida por ilícita o alguna prueba que no fue admitida por no pertinente o tal vez no es útil o necesaria, entonces, ¿qué sucede? Que si en los alegatos hago referencia de que con la prueba documental tal, escritura número tal, de fecha tal, la cual a lo mejor quedó excluida, he probado el del hecho número tal y por lo tanto le pido a su autoridad judicial de que dé lugar a mis pretensiones y al lugar a mis pretensiones y me reivindique la propiedad o me restituyan la posesión o lo condene al pago, a lo que sea que estemos pretendiendo como tal. Entonces el artículo 14 habla de parte del principio de la buena fe primero, que puede ser que a alguien se le confunde y haga sus alegaciones finales a partir de ¿qué?
a partir de prueba que ha quedado excluida. Pero también el legislador va más allá y dice, pueden haber actos de mala fe y sabiéndolo o debiéndolo saber el litigante, hace alegaciones con prueba que ni propuso o con prueba que quedó excluida. Y entonces es ahí el fraude procesal a la autoridad judicial y la mala fe, que son los verbos de ese artículo 14. Y como es una cuestión no de reglas procesales, sino de principios procesales, entonces le dice, ok, el artículo 21 se llama integración de principios. Y cuando los principios en sí mismos no llevan al fin que se persigue con el proceso, que es tutelar el derecho, entonces va a sancionarse con nulidad absoluta. Eso dice el artículo 21. Y si me está hablando de la prueba, como ya lo expliqué hace un momento, entonces significa que también el sistema de nulidades opera para la prueba también, que está en el proceso de forma irregular, por decirlo en términos amplios o generales como tal. El artículo 127 me habla de los actos procesales y cualquiera me diría, pero bueno, todo eso de admisión de la prueba, debate, que me dan la palabra, que la contradigo, que la reposición son actos procesales. Sí, y así como expliqué yo de los incidentes, que hay regulación general y hay una regulación específica para el de la prueba ilícita, los actos procesales también tienen regulación general del 126 en adelante y tienen regulaciones específicas como tal. Y el acto procesal, por eso hablé del Instituto Procesal de la Prueba, Nicaragua institucionalizado, porque tiene requisitos especiales para la prueba a través de los medios de prueba. Y entonces eso significa que hay que tener mucho cuidado en qué momento vamos a hacer. La siguiente pregunta es, ¿cuándo vamos a utilizar el incidente de prueba ilícita y cuándo utilizaremos la nulidad de la sentencia o del acto procesal como tal en este sentido? Y la respuesta yo le diría la siguiente, no está escrita en piedra, pero es la más lógica de conformidad a todo lo que establece la ley y lo que hablan los tratados también, el derecho comparado. La oportunidad para impugnar prueba de la cual no cumple sus requisitos, violenta derechos, es en las audiencias dentro del proceso o dentro del procedimiento entre la presentación de la demanda y la sentencia definitiva. Puede ser en un proceso sumario con una sola audiencia, puede ser en el proceso ordinario con 2 audiencias. Ahí yo voy a utilizar el incidente de prueba ilícita como regla general, de forma oral, o también lo puedo hacer por escrito si hay entre audiencias o entre la misma audiencia única, pero que ha sido suspendida o interrumpida por alguna causa y que lo puedo hacer por escrito. Una vez que llega la sentencia definitiva, se dicta y se notifica, entonces, previa protesta, porque tengo que venirlo haciendo en su momento, eso significa que tengo que estar claro del instituto de la prueba, si póngale que estamos en la audiencia, en los alegatos conclusivos de cualquiera de los procesos, y yo tengo que estar como contraparte atento de que a la objeción es la herramienta para decir, señoría, objeción, porque esa prueba quedó excluida. No puede decir que con ese medio de prueba pruebe el hecho tal. Serán los otros medios que quedaron para el hecho, pero no con ese medio como tal. Si yo no estoy atento y la autoridad judicial me dice, no al lugar, aquí no se ocupa la objeción o una serie de cosas, pues yo tengo que dejar sentada mi protesta. Porque entonces no podría hacer valer la nulidad de la sentencia por prueba ilícita o inexistente, que la hago valer a través de del recurso de apelación. La nulidad a través de los recursos. Recuérdense que las nulidades caminan por los recursos.
el recurso de apelación, que es el que me activa a partir de la sentencia definitiva, interpongo la nulidad de la sentencia por haber valorado prueba inexistente o prueba que se ha quedado en el camino y que ha sido impugnada y que ha sido ratificada en la instancia que queda afuera. Y es aquí donde viene el doble control, como dicen. Entonces, en todas las fases, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, hasta la audiencia, mejor dicho, hasta la audiencia de prueba, de alegato conclusivo, de vacación probatoria, sumario, ordinario, inclusive después de terminar la audiencia en los 10 días o 5 días que tiene diferentes procesos para dictar la sentencia, yo puedo interponer el incidente de prueba ilícita. Una vez dictada la sentencia y notificada, lo único que puedo hacer es la nulidad de la sentencia por haber tomado prueba y que también incide en el fallo de la sentencia como tal. Y eso significa que yo tenía que haber hecho mi trabajo o haber hecho técnicamente la protesta en su momento determinado para hacerlo valer como tal en ese momento. Es un mundo de que hay tantas cosas que quisiera decir y apenas son 3 artículos y es todo un instituto procesal de tantos años. Imagínense, pues, todos los países. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, se debate. ¿Qué se debate? El derecho a la defensa. Y la defensa es a través de los mecanismos procesales y atacando el fondo de la pretensión y posiblemente con la prueba como tal, ¿verdad? Entonces, el derecho a la prueba es un derecho, como lo dije, constitucional, convencional y legal, y el instituto de la prueba ilícita es nada más que excluir prueba para poder encontrar, como dicen, la verdad de los hechos, que es lo que se busca en el proceso. ¿Verdad que ya sabemos que en el 231 hay una clasificación que no solo la verdad pura no se va a llegar a la verdad, sino a la verdad procesal en una escala, y también esa escala tiene que ver con el 252, con la valoración de los medios de prueba dependiendo las pruebas que he presentado como tal. Entonces el 239 dice que, que la autoridad judicial dice que puede declarar de oficio los momentos que hemos platicado para interponerlo, la resolución de la prueba ilícita en el proceso ordinario, ya también se habló, y de los recursos como tales. Hay que estar claro, recuérdense, de toda una estrategia, y toda esa estrategia que está siendo seccionada, nada más, toda la estrategia del proceso, que no es más que la teoría del caso, y la causa petendi, que es el objeto del proceso que me va a llevar a los hechos y al derecho, y en este caso la prueba, que es el núcleo fundamental para poder ganar o no aparte de tener el derecho, sino la prueba también, son fundamentales. Entonces, esta sección de la prueba es tan estratégica que hay, como les recuerdo una vez más, el artículo 200 establece que si no hay suficiencia probatoria, o sea, el requisito de necesidad, cuando habla el 236 que la prueba debe ser pertinente, útil, lícita y necesaria, la necesidad tiene que ver con la suficiencia probatoria, pertinente porque va hacia el objeto del proceso, lícita porque no ha violentado ningún derecho extrínseco del proceso, fundamentales, o intrínseco respecto a la proposición y los requisitos de los medios de prueba. Cuando todo esto se configura, entonces yo tengo que saber, y estoy claro, preparé el caso, me preparé, lo conozco, entonces en realidad estoy ejerciendo una buena demanda como actor o una buena defensa, y eso significa que no me van a agarrar desprevenido, por decir así, en la audiencia, en unos alegatos finales de proponer prueba ilícita, que se configuraría como prueba ilícita como tal. Por consiguiente, claro, este tema de la prueba, como le decía, es tan amplio. Para llegar a la prueba ilícita tendría que pasar por la prueba primeramente, pero pues como le dije, di los pormenores y solo los recalco rápidamente.
Lo 420, el artículo 420, que son los requisitos generales para todos los procesos, con sus particularidades en los demás, establece en el inciso 5, 6 y 7 la teoría del caso prácticamente, excluyendo las pretensiones, ¿verdad? Porque no es parte de la teoría del caso. Prueba, hechos, derechos. Entonces, si me establece, esas son las reglas generales, si el 420 me pide prueba, ¿respecto a qué? Sobre unos hechos. El 231 me habla de los hechos. El artículo 13 me habla de la aportación de parte como principio, que los medios de prueba y los hechos solo son aportados por las partes, todos los casos que no tengan que ver sobre derechos difusos o colectivos, porque ahí hay una particularidad que no entremos a ello. Y entonces me lleva del 420 como requisito los hechos y los medios de prueba, al 231 que dice que existe una clasificación de medios de prueba, existen unos hechos como tal, me lleva al 251 que es la clasificación de los medios de prueba con sus reglas que se desarrolla cada uno de ellos hacia adelante, me lleva al principio del artículo 13 de aportación de los hechos y los medios de prueba, me lleva al principio artículo número 6, debido proceso, me conecta con el artículo 34 de la Constitución, debido proceso y tutela judicial efectiva, específicamente en el inciso 4 que dice que las partes tienen derecho de disponer de los tiempos y medios necesarios para probar, para defenderse, para ejercer el derecho a la defensa, y por consiguiente me lleva con el artículo 1, con el principio de legalidad, que necesito no solo de la ley, sino de la Constitución, de las convenciones, incluso jurisprudencialmente, porque nuestra ley, recuerdes el artículo 25, dice que entre las fuentes del derecho procesal para resolver, en el 24 están las fuentes, pero dice que si aún las fuentes no dan, pues entonces entra la jurisprudencia, entre uno de los tantos mencionados, entra la jurisprudencia que se va elaborando poco a poco y que pronto pues esperamos que la Corte Suprema de Justicia ya empiece a dar algunos criterios que ya jurisprudenciales en materia civil y en otras materias también, por supuesto. Entonces, pues para otra ocasión podremos abordar más, como le dije, aquí yo quisiera, tal vez finalizaría con algo que me gustó, que encontré y que me voy a permitir leerlo, y dice lo siguiente: ¿qué significa la prueba ilícita? A través de las reglas de exclusión. Es un mecanismo de supresión probatoria que se traduce en sacar del acervo probatorio aquella prueba ilícita. En la práctica es preservar la actuación procesal de la prueba y se resuelve con la prueba que queda. Pues el mecanismo de supresión probatoria a través de la regla de exclusión lo que afecta es la prueba y no el proceso como tal. Es ahí una de mis conclusiones, que Nicaragua ha institucionalizado la prueba en su legislación civil, procesal civil, y eso lleva a mayores garantías de aquella justicia pronta incumplida, como dice la Constitución política, y estamos, creo que algunos de ustedes ya estuvieron en una ponencia que estuve con el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal de España, en cual abordé la prueba ilícita también, y estamos acorde con una gran mayoría de países latinoamericanos en un derecho, tratando de encontrar un derecho homogéneo procesal para realmente la tutela de nuestros derechos como tal. Muy agradecido, hasta pronto y cuidémonos. Las recomendaciones: lavémonos las manos, usemos el tapaboca, el distanciamiento social. A veces estamos como cansados, aburridos y queremos salir, pues en la medida de lo necesario abstengámonos de visitar lugares muy concurridos, porque pues la vida solo una tenemos y tenemos que saberla cuidar, y hasta que nuestro Dios, nuestro Señor nos llame, pues ahí estaremos en esa fila, en esa lista, en ese momento. Muy agradecido, buenas tardes, buenos días y hasta pronto.